El proceso. Para ese proceso, pues les recomiendo mucho el texto que antes mencioné, Pasos para la exposición y el estudio y la exposición de un trabajo antropológico. Yo creo que lo que se puede decir acá es, dado que muchos que quieren participar en el Congreso de la Coneca no han hecho trabajo de campo todavía, o sea, no pueden hablar sobre sus investigaciones, pero tienen a lo mejor alguna idea que se les surgió a partir de la lectura o a partir de la observación de la vida en la facultad, ¿no? Paréntesis, una observación que he hecho varias veces en las reuniones de la RENECA, donde me tocó asistir, es que creo que esos congresos nacionales de los estudiantes de antropología deberían servir también para tratar temas, no solamente de la antropología, sino temas que son temas de los estudiantes y de las universidades y de las becas y de la democracia en las universidades y todo lo demás. Es decir, temas de la vida académica, donde el hecho de tener un congreso nacional, además todos los años, me parece que es una oportunidad bastante grande, bastante desaprovechada hasta ese momento, me parece, ¿no? Donde, por ejemplo, se puede ver cómo en las diferentes escuelas se organiza el trabajo de campo, qué apoyos hay para el trabajo de campo. Uno puede ver por ejemplo, en la SEP todo el mundo sabe que los estudiantes no están de acuerdo con las cantidades de pronaves, ¿no? Que son cantidades que no alcanzan realmente para hacer una beca. Pero cuando uno les dice algo, es decir, los estudiantes siempre quieren más. Pues, ¿sí? Pero no hay estudios comparativos para mostrar, por ejemplo, en los diferentes lugares en México, cuánto dinero gasta la gente simplemente en el transporte. ¿Cuánto dinero gasta la gente que no vive en el lugar donde está la universidad, normalmente en la capital del estado? O sea, la gente que viene de fuera, ¿cómo le hace para rentar o para apoyar a familiares donde uno vive y todo eso? No hay datos sobre eso. Todo el mundo sabe que no alcanza, pero no sabemos cuánto se necesitaría. Claro, la situación económica no es buena idea esperar que nos den algo más, pero de cualquier manera hay que preparar eso y hay que tener datos para eso. O cómo funciona la toma de decisiones en las facultades y en los centros. Los estudiantes participan, cómo participan, cómo es la relación con los representantes. En alguna escuela a lo mejor eso funciona de manera democrática, en otra tal vez no tanto. Bueno, sobre ese tipo de cosas me parece que también podría haber cuestiones, o lo que el Colegio de Etnólogos, el Colegio de Antropólogos de Yucatán trató el viernes pasado cuando empezó la discusión sobre el código de ética. ¿Cómo sería un código de ética para estudiantes, para profesores, para gente que estudia a alguien? O sea, ahí hay un montón de cosas donde también los estudiantes podrían decir algo. O sea, por eso digo, la ponencia no solamente tiene que basarse en una investigación de campo, puede basarse en una idea que uno quiere presentar sobre democracia, sobre universidad, sobre relación universidad, conocimiento científico, sociedad, o sobre algún tema relacionado con él. Entonces creo que el proceso siempre empieza con una idea, ¿no? Uno tiene una idea difusa, incluso confusa, porque al comienzo uno tiene nada más una idea. Y después viene lo que decíamos que en el Congreso no debe haber, pero antes sí, ¿no? Viene el sopiloteo. Uno da sus vueltas y piensa y apunta, ¿no? Y apunta cualquier cosa. Podría ser, Levi-Strauss dijo algo sobre eso, Marx me cae mal, uno apunta cosas así, ¿no? Leí algo sobre eso en la jornada maya,
algún profesor dijo algo inteligente sobre ese tema, algún compañero, o sea, uno simplemente da la vuelta hasta que finalmente uno llega a formular el objetivo. Lo que yo quiero presentar en ese congreso es tal cosa. O sea, que al comienzo haya confusión, difusión y todo, y fusión y todo eso, pues es normal. Y que uno busca, y que uno no tenga enseguida la idea clara es normal. A todos nos pasa eso. Uno tiene una idea más o menos, y luego uno empieza a trabajarla hasta que esta idea, después de un sopiloteo, se vuelve objetivo. Y después uno empieza a trabajar ya ordenadamente sobre eso. Para una ponencia hay un elemento del proceso que es realmente a veces hasta doloroso, ¿no? Porque lo que llamamos selección, o sea, cuando yo escojo objetivo y luego digo 1, 2, 3, ¿no? ¿Y por qué 1, 2, 3 si yo tengo 25? ¿No? O sea, podría tratar 25 puntos de ese tema. Entonces, selección, uno se da cuenta con todo el dolor del corazón y de otras partes del cuerpo, en dado caso, que selección es exclusión. ¿No? Es decir, voy a tratar. Eso significa que no puedo tratar esto y esto y esto y esto y esto. Por más interesante que sea, porque tengo 12 minutos. Pero realmente, por eso el sopiloteo al comienzo uno ve todo. Y luego uno escoge y dice, esto no, eso es para el siguiente Coneca y esto es para el Coneca en 2 años, ¿no? Porque me tengo que limitar a algo. El proceso de selección, el proceso que es un proceso de desechar, de excluir, eso sí es muy difícil. A todos nos es difícil, ¿no? Porque tenemos tanta cosa que decir que luego nos cuesta decir, eso no lo voy a tratar acá. Tengo 25 puntos. Sí, pero tengo 12 minutos, ¿no? 60, o sea, 30 segundos por punto no alcanza, ¿no? Suena muy feo hacer esos cálculos en términos de segundos y minutos, pero finalmente un minuto tiene 60 segundos, no tiene más. Entonces, significa que hay que excluir cosas, de eso no voy a hablar. Y cuando digo no voy a hablar de eso, ¿no? O sea, porque hay ponencias que empiezan, ¿no? La gente primero hace su payasada, o sea, su chiste, al comienzo, ¿no? Y luego empieza a decir, yo tengo una idea grandiosa, pero como solamente tengo 12 minutos, no puedo hablar de esto y de lo otro y de lo otro, y la gente está sentada y ya lleva 5 minutos diciendo que no va a hablar, ¿no? Por falta de tiempo. A ver qué día habla de lo que quiere hablar. Y hay muchas ponencias así, donde realmente la gente se dedica de sus preciosos 12 minutos, se dedica 3 o 4 o 5, ¿no? A insultar a los organizadores del Congreso que no me dieron más tiempo. Ya saben que estamos limitados de tiempo, por lo tanto, por cierto, que tampoco puedo hablar de no sé qué, ¿no? Y uno dice, a ver cuando llega a su tema, ¿no? Y cuando llega al tema, ya le pasan la famosa tarjeta, ¿no? Y dice, bueno, pero todavía no he empezado a hablar. Entonces, no has empezado a hablar de lo que trata. Entonces, no hay que hablar de lo que no se va a hablar, sino hablar de lo que realmente se va a hablar. Entonces, eso de seleccionar, excluir, sí es una cosa complicada y a veces duele, ¿no? Porque uno realmente quiere, pero pues 12 minutos son 12 minutos, no hay más, ¿no? Y no se vale aumentar la velocidad de la lectura, porque eso tampoco es buena idea, ¿no? Porque piensen otra vez, su ponencia es la 15 del día, ¿no? Si ahora meten velocidad metralleta, la gente ya no va a hacer. Tienen que hablar más o menos como más o menos explicarían algo a su abuelita o algo así. Tienen que hablar de eso. Lo que yo hago es, de esos elementos de exclusión, yo los pongo normalmente en una página aparte, si me los llevo, porque a veces cuando hay discusión sobre la ponencia, muchas veces salen esos otros temas. Entonces tengo algo ya preparado para algunas de las preguntas que me van a hacer. Porque si mi ponencia está bien y la gente está atenta, va a pensar finalmente más o menos el tema como yo lo expongo.
Entonces es muy probable que haya preguntas que se relacionen con temas que yo todavía no haya tratado, pero tengo material, tengo algo preparado para la discusión, ¿no? Eso sobre el proceso. Aquí se me acuerda. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quién calla otorga? No. Que esta parte se me hace como muy importante porque mucha gente te dice es que no voy a meter ponencia al CONECA o a cualquier otro congreso porque no he realizado, o sea, investigación de campo, ¿no? Entonces, no, ¿sobre qué hablaría? Entonces acá podemos ver que cualquier idea que esté haciendo ruido en tu cabeza la puedes como desarrollar y sacar una buena ponencia. Igual alguna revisión bibliográfica o comentario acerca de algún tema, antropología o cualquier otro tema puede servir para una ponencia, no solo una investigación, los resultados de una investigación de campo. Otro campo, me parece muy importante, sería todo lo que tiene que ver con fuentes digitales. La cantidad de fuentes digitales es tan grande que nadie la conoce. Los profesores menos, porque muchos no son nativos digitales. Entonces, pero también hay muchos estudiantes que piensan que es muy curioso que el Google y el Antiguo Testamento tienen mucho en común, porque cuando uno busca algo en Google aparecen 10 resultados, como los 10 mandamientos, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe cómo usar bien Google. O hay gente que ha encontrado lugares muy útiles para cierto tipo de temas. Entonces se puede hacer también, o un grupo que trabajó con la nube muy bien o algo así, puede tratar de explicar un poco su resultado de un trabajo colectivo utilizando cierto tipo de dispositivos móviles o algún tipo de contacto de ese tipo. Incluso al revés también, porque cuando uno busca información uno a veces encuentra sitios fatales, que tienen copias a veces mal hechas hasta de Wikipedia. Algunos incluso lo ponen. Hay diccionarios que solamente copian textos de Wikipedia, pero como no los actualizan, y Wikipedia se actualiza todo el tiempo, son diccionarios que no sirven para nada, ¿no? Pero hay gente luego que en la búsqueda, como es muy elegante y no quiere usar el primero de Google, Wikipedia, sino algún diccionario de esos, entonces usan material fatal, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta. O comparar textos en la web sobre diferentes temas y tratar de... Hay mucho campo donde uno puede aportar algo, me parece. Un análisis de en la red MIFA, por ejemplo, hubo uno de los muchos proyectos que no terminaron, era justamente del profesor Melville, que estuvo acá el viernes. Él hizo una especie de inventario, hizo una lista de 100 obras antropológicas clásicas y trató de ver en cuáles bibliotecas del país están las 100 obras. Realmente era bastante desilusionante ver eso. Entonces, bueno, análisis de los recursos con los que contamos, ¿no? La gente se queja a veces de las bases de datos, pero muy poca gente las usa, ¿no? A veces hay propuestas de mejores bases de datos. Bueno, hay que hacerlas, ¿no? Ustedes cuáles usan, les sirve esto, porque allí no tienen acceso desde sus casas, sino solamente desde la universidad. O sea, y cosas semejantes pasan en otras universidades también, ¿no? Entonces también sobre eso se puede hacer una ponencia, ¿no? O sea, no solamente sobre los estudios, sino sobre la vida en la universidad, porque finalmente es la vida de 4 años de ustedes, de 5, si tienen mala pata, pues en posgrado todavía, o sus hijos o hijas, nietas y nietos, también van a tener que estudiar en una universidad si el cambio climático no acaba con todos ellos, ¿no? Entonces, sí hay que pensar en eso, y además las universidades son públicas en México, o sea, las buenas, la mayoría de las buenas, significa que se pagan con el impuesto. Entonces uno tiene que ver qué es lo que hacen allá, incluso cuando uno no está en la universidad. Es igual que con la reforma educativa ahorita,
no es cuestión de que los maestros, es donde va una gran parte del presupuesto público de cómo van a educar a las futuras generaciones y cómo están gastando ese dinero. O sea, incluso si uno no tiene nada que ver con la educación pública en la primaria, pues uno tiene que ver a dónde va el IVA que uno paga, ¿no? Y los demás impuestos. Cuarto punto muy breve, cuando finalmente uno lo tiene, ¿no? Entonces hay que ponerle nombre al bebé, ¿no? Y ahí obviamente es como en la familia, ¿no? Cómo se va a llamar, ¿no? Entonces hay que ponerle un título. Y eso también es otra cuestión, porque los antropólogos luego le ponen títulos así muy floridos, ¿no? El ejemplo que siempre uso es el de ¿cómo era? La flor más bella del andamio. What is that? Luego, cuando uno lee el libro, uno dice, sí, la tipa realmente se fue una buena idea, porque el libro es sobre las mujeres que trabajan en la construcción, ¿no? Entonces, en vez de la flor más bella del ejido, la flor más bella del andamio, ¿no? Pero el título no es un crucigrama, ¿no? O sea, el título es algo para que llame la atención y para que uno entienda de qué es lo que va a tratar. Si voy a una ponencia o a una mesa, peor todavía, donde ni siquiera entiendo qué es lo que es el título, pues baja ciertamente mi motivación para asistir a eso. Porque digo, eso es para los iniciados que van a hacer allá quién sabe qué cosa, ¿no? Pero entonces el título tiene que ser preciso, aunque suena otra vez acartonado. En antropología tenemos además la ventaja de que podemos poner un título y un subtítulo, ¿no? Entonces a veces uno puede poner el título florido y el subtítulo dice que realmente es la flor más bella del andamio, 2 puntos, ¿no? Sobre vida, obra y desastres de las mujeres que trabajan en la construcción de altos edificios en la Ciudad de México. Entonces es muy largo, pero está claro, ¿no? Lo malo es que luego la gente que organiza las mesas dice, está muy largo, quitamos los subtítulos, ¿no? Entonces queda la flor más bella del andamio, a toda máquina atravesando. De hecho trata de gente que usa el triciclo en Juruma, pero como ya no le alcanzó para eso, pues nada más que... Entonces quedan solamente los floridos. Pues tal vez hay que pensar eso también, si uno pone la parte florida al comienzo, después tampoco se ve bien, o sea, es un problema. Es igual como cuando nace un bebé y todo el mundo tiene su idea de cómo se debe llamar. Entonces hay que poner algo, por más cuadrado que pueda sonar, que explica exactamente de qué es lo que se trata, ¿no? Si uno quiere hacer algo sobre razones para aumentar las becas PRONAVES en tal porcentaje, ¿no? Entonces no debe poner como título Estado, Imperialismo y Educación, ¿no? Porque pues sí, de alguna manera trata de eso, ¿no? Pero para eso, y luego uno va y piensa que va a haber ahora la teoría de la epistemología del sur, ¿no? Y de eso trata de pronombres, ¿no? Hay que poner algo que de alguna manera suene bien, ¿no? Pero tiene que decir de qué va a tratar la ponencia, ¿no? Y es muy útil usar para eso, abusar para eso, de la novia, del novio, de la abuelita o algo así, decirle el título, ¿no? ¿Qué te imaginas de qué trata eso? Entonces, si la abuelita y el novio y la sobrina y todos, nadie entiende de qué se trata, pues es mejor cambiar el título. Título también, paréntesis, es muy útil pensar en los títulos para cómo uno va a llamar el archivo. Porque en el archivo uno le pone el título. Entonces, realmente ahí sí, otra vez, si uno nombra un archivo para el Congreso, entonces uno tiene que pensar en el primer punto, en el destinatario de lo que uno hace, ¿no? Lo que uno no debe poner es
ponencia congreso, ¿no? Ponencia CONECA 2016, porque todos son exactamente eso, ponencias para el CONECA 2016. En el archivo de uno tal vez es útil, pero como uno manda el archivo al congreso, no tiene que poner alguna otra cosa, por lo menos poner el apellido de uno, ¿no? Krotz, ponencia con CONECA 2016, entonces ya sé yo y los otros también saben. O sea, pensar, lo mismo vale para los trabajos de clase, ¿no? ¿Cuántas veces recibe uno, desde luego no en esa universidad, sino en otras, archivos que dicen trabajo Krotz? Pues sí, todos son trabajo Krotz. Mi primera aversión contra ese trabajo es que yo le tengo que cambiar el nombre al archivo, porque si pongo todos juntos, se anulan mutuamente o se borran mutuamente, ¿no? Cosa que no es muy útil para el que presenta el trabajo. Entonces el título tiene esta aplicación también para pensar en el nombre del archivo. Una cosa breve, pero al hacerlo hay que pensar. En muchos congresos le piden a la gente que ponga alguna identificación de su persona. A veces ustedes ven en el texto, luego hay un asterisco y luego dice algo sobre la persona. Entonces, por lo general, eso está bastante establecido. Uno pone allá la licenciatura, en el caso de ustedes, no pongan Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Porque eso no se sabe ni qué es. Digo, sí se sabe qué es, pero no se sabe si son profesores, si son estudiantes, dónde realmente están, ¿no? Pongan licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, ¿no? Tampoco pongan simplemente Mérida, porque los confunden con los venezolanos, ¿no? Porque también hay Mérida allá. O sea, hay que pensar para quién uno lo hace y qué poner, ¿no? El quinto punto daría para los próximos 3 horas, de manera que voy a hacerlo, nada más voy a mencionarlo, que es la presentación electrónica, vulgarmente llamada PowerPoint. Eso se ha convertido, según yo, en una especie de epidemia, a tal grado que cuando uno va a alguna reunión y le dicen, profesor, su USB para su presentación, y uno dice, no tengo, entonces dicen, se le echó a perder. En algunos lugares no se concibe que alguien pueda ir sin presentación PowerPoint. Depende si uno lo quiere hacer o no, ¿no? Tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas. La desventaja principal es que uno por lo general no conoce el aparatajo donde uno va a presentar eso. Y si uno tiene 12 minutos y va a dedicar 7 minutos, en mi casa sí funcionaba, ¿no? Y tratando de ver y no se abre, pero antes se abre, ¿no? Entonces uno escucha todas las peripecias de la gente allá, y mientras tanto el respetable está viendo a ver cuándo empieza la siguiente ponencia, ¿no? Entonces eso es un problema que en parte es cuestión de los organizadores, por ejemplo, no permitir que la gente lleve su USB, sino pedir que se manden antes y se embona, y una gente tiene las ponencias de toda la mañana o de toda la tarde y los proyecta allá, ¿no? Pero a veces hay que pensar que la presentación puede tener 2 funciones básicas. Una es que tiene el material básico de análisis. Eso, por ejemplo, para arqueólogos, para gente que hace epigrafía, para alguien que analiza un proceso, un problema económico y pone varias tablas allá de ingresos, porcentajes o algo así, puede ser muy útil. Entonces realmente el PowerPoint es el material que se analiza. Eso es una cuestión. La otra cuestión es, el PowerPoint es apoyo a lo que uno dice. Es decir, uno quiere que la gente mantenga a la vista más o menos el curso de lo que uno está exponiendo. Entonces es un apoyo a lo que uno dice. A mí me parece que esas son las 2 formas básicas. Entonces hay que pensar muy bien cómo uno lo va a hacer, ¿no?
quiero exponer, no sé, por ejemplo, procesos migratorios. Entonces puede ser muy útil tener un buen mapa con flechas y no sé qué, y uno explica con el mapa, y realmente uno trabaja con el material que tiene allá. En la mayoría de los casos uno no trabaja con el material, ¿no? Incluso hay gente que pone, no sé, como el caso del otro día, una ponencia sobre X cosa, de cultura popular, ¿no? Y la persona habla y habla y habla y casi era un video donde todo el tiempo cambiaban las imágenes, ¿no? Y a veces lo miraba y decía, sí, más o menos así es. Entonces, uno no sabía si mirar a la persona o mirar eso, o si eso tenía que ver con lo que decía o qué cosa. Luego hay alguna gente que en antropología a veces hay gente frustrada de otras disciplinas, por ejemplo de diseño, ¿no? Entonces ponen unas cosas donde hay unas rayas y unas cosas de colores, unas bandas de colores, y uno todo el tiempo piensa, ¿y qué simbolismo de color se está expresando? ¿O por qué hay unas rayas así como en el logo de las páginas membretadas de la universidad? ¿Quiere manifestar aquí subliminalmente su identificación con la guardia? ¿O para qué pone todo eso? Entonces resulta que lo que la gente simplemente puso porque le pareció bonito y lo tomó de alguna parte, pues la gente piensa todo el tiempo sobre eso, ¿no? Y no oye lo que está diciendo ni lee lo que pone allá, ¿no? Sino esas dos rayas que no se encuentran sino en el infinito, y con eso poner menos es mejor que más. Eso es lo que creo que hay que poner. Lo que yo muchas veces pongo es simplemente la estructura del texto, ¿no? Porque en 10-12 minutos, ¿qué más voy a poner? ¿No? Pongo una definición que voy a discutir, eso sí puede ser, pero hay que pensar realmente para qué se usa eso, ¿no? Y digo eso porque también en clase mucha gente dedica mucho tiempo a eso y no sirve para casi nada, ¿no? Muchas veces. Otra cosa es para los organizadores, ¿no? Donde parece que hasta ha habido una especie de modificación genética o algo así, porque en el momento que alguien pone eso, se levanta alguien y apaga la luz, ¿no? El síndrome del cinéfilo frustrado, ¿no? O sea, y además sin palomitas todo eso. Entonces, digo, lo importante es la ponencia, por lo tanto, y a veces cuando apaga la luz, ¿no? En la mayoría de los lugares no hay lámpara, entonces el que hace la ponencia está tratando de leer sus papeles, ¿no? O en su computadora no se le ve, ¿no? Parece así medio misterioso, una voz en off, ¿no? Solamente uno creo que se mueve allá, ¿no? Y cuando se prende la luz otra vez uno se da cuenta que era un ponente o que era hombre o mujer o que ya sabe qué. Entonces, también en ese sentido hay que mantener que es lo principal y que es lo accesible. Otra cosa para presentación electrónica, siempre tener plan B, ¿no? Porque a pesar de todo uno va y ching, hoy no funciona, ¿no? O no se deja conectar, o en ese momento se fundió el foco o alguna cosa de esas, ¿no? O sea, uno siempre tiene que pensar que a lo mejor lo tiene que hacer sin eso, ¿no? Significa que del PowerPoint uno tiene que tener por lo menos 2 impresiones, uno que tiene uno, porque a veces después de un cierto tiempo, como no hay segunda pantalla frente a uno, en la mayoría de los casos, uno tiene todo el tiempo que mover la cabeza, a alguna gente se le queda, ¿no? Y un segundo ejemplar para el que hace el PowerPoint, ¿no? O sea, que mueve la máquina, que en México por lo general se separa del expositor, entonces para que sepa qué es lo que va a venir después, ¿no? Si no usa esas nuevas computadoras donde puedes dividir la pantalla en 2 y todo eso, pero la mayoría de los casos no funciona eso todavía. Entonces, plan B por cualquier cosa, ¿no? Y también pensar lo que uno tiene en la pantalla, en la pantalla, en la sala, muchas veces se ve muy diferente, ¿no? Una de las frases que más se escuchan en la presentación de PowerPoint es, bueno, si ustedes pudieran ver, ¿no? Porque pues proyecta algo en la pantalla, es tan bonito, café,
rojo, no sé qué, y ahí todo se ve igual, ¿no? O uno hace un cuadro y el cuadro se ve bien en la pantalla de uno, pero como puso 15 columnas, la letrita es así, ¿no? Y nadie lee nada, lo único que ve es que hay unas cifras allá, ¿no? Entonces una y otra vez la gente dice, si ustedes pudieran ver, ¿no? Y uno dice, ching, estamos viendo, ¿no? Nada más que no podemos leer nada, ¿no? Entonces, hay que pensar, eso no depende de uno, depende si es gran angular o si es una sala larga o cómo es. Pero a veces uno tiene preparado todo tan bonito, pero nadie puede ver nada. Entonces mejor apagarlo y platicarlo. O sea, siempre tener plan B en el sentido de que no va a funcionar o que en dado caso lo que uno quiso proyectar no se puede ver, no se distingue. Más todavía si meten elementos móviles. No sé quién estuvo en clase conmigo, pero era un buen ejemplo. Hice yo hoy, presenté una cosa de la tectónica de placas, ¿no? Que en mi computador se veía muy bonita y en la pantalla casi no se podía ver porque era un cuadrito así, ¿no? Y no había manera de aumentarlo. Entonces uno mismo comete esos errores que uno dice que no se deben cometer. Último elemento, penúltimo elemento, preparación final. Yo estoy hablando acá todo el tiempo de una ponencia que no sé si alguien pensaba en hacerla así, que es una ponencia escrita. Yo creo que es conveniente para las ponencias tenerlas escritas, por varias razones. En primer lugar, poca gente es orador nato o nata. La mayor parte de la gente cuando empieza a hablar o a hablar en el público, pues usa muchas muletillas, tiene un vocabulario bastante restringido, se repite muchas veces. Es mejor tenerlo escrito lo que uno va a presentar. Si después, especialmente en clase, también insisto mucho en eso, que la gente tenga sus exposiciones escritas. Si uno usa muchas veces exposiciones escritas, luego poco a poco uno puede, por ejemplo, decir, ese párrafo no lo voy a leer, eso lo voy a decir, ¿no? Y la siguiente vez van a ser 2 párrafos. Y así poco a poco uno aprende tal vez a hacerlo de manera no escrita, pero por lo general uno tiene poco tiempo. Y el caso, otra vez que mencioné antes, la persona que dice, ¿qué? ¿12 minutos? Yo pensé que eran 20. Y el moderador pone así, la gente se pone así, y luego la gente dice, voy a resumir, ¿no? Entonces es mejor salirse, porque lo que va a presentar, por lo general, es totalmente indigesto, porque tiene los 20 minutos, entonces corta aquí un pedazo, aquí dice algo, luego la media página que quiso resumir, ya lleva 3 páginas explicando la media página, ¿no? Porque pues, quiere resumir espontáneamente y no lo sabe hacer. Entonces es mejor tener la ponencia escrita. Segundo, el tenerla de manera escrita es útil para el control de tiempo. O sea, yo normalmente no voy a un evento de esos donde sé que tengo el tiempo medido y tengo que contar con que el moderador es de los duros, ¿no? Porque sabe que viene otra gente después a entrar al salón y me va a decir, le quedan 2 minutos. Entonces yo quiero estar en la situación de decir, está bueno, ¿no?